Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado hablando del proceso de internacionalización, transnacionalización, el incremento de la productividad, la robotización creciente de la economía global, la llamada cuarta revolución industrial. Y justamente en semanas recientes, el Bank of America estrenó sucursales sin personal para atender por videoconferencia. Y este cliente interactuará en Estados Unidos con los empleados por internet para contratar una hipoteca o solicitar una tarjeta de crédito. Es decir, no para retirar efectivo como se hace en los drive-thru en los bancos cuando uno pasa con el carro y habla con una cajera vía remota, ¿no? Ni en un cajero automático. Las sucursales de bancos tradicionales empiezan a peligrar y no porque se hagan cada vez más transacciones por vía electrónica. Bank of America, el segundo banco por activo de Estados Unidos, acaba de estrenar 3 centros financieros completamente automatizados. En lugar de atenderte un humano en la ventanilla, la interacción entre el cliente y el empleado se hace por videoconferencia. Los resultados de los grandes bancos desde la pasada gran recesión ayudan a entender este cambio en sus operaciones y la tendencia a reducir costes constantemente. Las nuevas sucursales se abrirán en 30 mercados muy específicos y serán físicamente mucho más pequeñas. La idea de estos centros financieros automatizados es que no se limiten solo a la retirada de dinero en efectivo o el ingreso de cheques. Para eso ya están los cajeros automáticos. Se ofrecerán productos como tarjeta de crédito, hipotecas y préstamos para la compra de vehículos. El empleado estará físicamente en una sucursal remota. Los locales cuentan con un solo empleado en el caso de que el cliente necesitara asistencia adicional que no puede recibir a través del chat. Para Dream Anastasia, responsable de la división de la banca de consumo, destacó del banco que estamos automatizando literalmente hasta la cosa más simple. Los ahorros que se logren se utilizarán para invertir en otras áreas del negocio, como el desarrollo de las operaciones bancarias por móvil. Para el final del año espera integrar en su aplicación un asistente virtual. Es parte de la tendencia a la automatización que empieza a dominar la economía de los Estados Unidos y a nivel global, y es el tema de Amazon, que acaba de estrenar en una serie de pruebas en supermercados sin cajero. Usted entra sin cajero al supermercado, le dan una especie de tablet, va comprando y se va a su casa. Un hecho verdaderamente relevante que ya está en prueba, ¿no? Otro dato importante relativo a estas tendencias del mercado de trabajo y de la productividad que hemos venido destacando es el tema del fin de los empleados de nómina. En Estados Unidos las empresas están optando por subcontratar los trabajadores en lugar de tenerlos en la plantilla. De acuerdo a un trabajo muy interesante de Lauren Weaver del Wall Street Journal. Y nunca antes las compañías estadounidenses habían hecho tanto para contratar tan pocos empleados. Y es que el fenómeno de la externalización, como se llama, que trasladó empleos textiles a China y operaciones de centros de llamadas a India o al Caribe, ahora se desarrolla al interior de las empresas estadounidenses de prácticamente todos los rubros. El cambio está alterando en forma radical el sentido de empresa y de trabajador, la mayor flexibilidad de las compañías para reducir su número de empleados, remuneración y prestaciones incrementan la inseguridad laboral de los trabajadores. Hacer una carrera desde el cuarto de correspondencia hasta la presidente ejecutiva se ha vuelto más difícil ahora que los empleos tercerizados no son parte de la fuerza laboral de la plantilla de las empresas. Para algunas compañías, el principal atractivo de sustituir empleados con contratistas es un mayor control de los costos. Para los trabajadores, los cambios a menudo se traducen en una reducción de sus salarios.
Para algunos analistas y economistas, el surgimiento de una fuerza laboral paralela ante el auge de la subcontratación fomenta la desigualdad de ingresos entre personas que realizan el mismo trabajo. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos estadounidenses trabajan como contratistas, pero algunas estimaciones varían desde el 3% al 14% de la fuerza laboral. Es decir, hasta unos 20 millones de trabajadores. Las empresas que revelan pocos datos que detallen sobre el proceso de tercerización, externalización, subcontratación, como se denomina. Está incrementándose la cantidad y los tipos de trabajo que consideran aptos para los hechos por los contratistas. Entre 20% y 50% del total de empleados de las compañías más grandes es tercerizado. Estamos hablando de una cantidad apreciable. De acuerdo a una muestra significativa de ejecutivos de personal de empresa. Es el caso de las farmacéuticas y las firmas de hidrocarburos, donde los empleados subcontratados a veces superan a los de plantillas en una proporción de 2:1. Bank of America Corp, Procter & Gamble y FedEx Corp tienen miles de trabajadores subcontratados. Para muchos analistas estudiosos del proceso, resulta difícil conocer un presidente ejecutivo que no se haya sorprendido por la cantidad de empleados que tocan sus productos que no son sus trabajadores. La tercerización y la consultoría representaron 14% de los ingresos de las empresas en 2016, de acuerdo a datos compilados con diferentes fuentes consultadas. Las experiencias en crecimiento brotan por diferentes industrias estudiadas por analistas. Es el caso de los trabajadores que descargan contenedores en los depósitos de Walmart Store, los cuales son de la filial Schneider National, que a su vez subcontrata agencias de empleo temporal. Los contratistas hicieron la mayor parte de las pruebas clínicas de la farmacéutica Pfizer en 2016. No hay ninguna aerolínea estadounidense que pueda siquiera acercarse a Virgin America Inc. en un indicador de eficiencia como ciclo y ejemplo de ingresos por empleado. La razón es que las actividades como la entrega de equipaje, el mantenimiento pesado y las reservaciones no son realizadas por empleados de Virgin America. Vamos a ver un cuadro donde se puede ver la tendencia de esta proporción y veamos aquí el número de trabajadores tercerizados 2003-2015. Mire cómo hay una tendencia del 2009 al 2015, es una pendiente hacia arriba que expresa este proceso de tercerización. Vamos a ver la segunda gráfica del número de trabajadores tercerizados como porcentaje de empleados directamente contratados. Y ahí vemos la misma tendencia hacia arriba al alza. Y por último vamos a ver las estimaciones del incremento de la proporción de trabajadores de la fuerza de trabajo que no está empleada directamente en la firma donde trabaja. Y fíjense en la azul, la última, para solo destacar ese, son los contratistas independientes. De manera que cuando uno mira el operador que utiliza contratistas, de acuerdo a fuentes de Wall Street Journal, David Koch, por ejemplo, el expresidente ejecutivo de esta aerolínea, prometió a un grupo de inversionistas el pasado marzo que iba a tercerizar cualquier trabajo que no trate directamente con el cliente. Koch contribuyó de forma importante a orquestar la venta de Virgin America a Alaska Air Group en abril por unos 2.600 millones de dólares, más del doble de su valor en 2014. El modelo es tan prevalente que Alphabet, la matriz de Google, tiene cerca de la misma cantidad de empleados a tiempo completo y tercerizados, de acuerdo a fuentes consultadas en la industria. Unos 70.000 empleados temporales, proveedores de servicios y contratistas prueban los autos de conducción autónoma de Google en las carreteras, revisan documentos judiciales y gestionan proyectos, datos y marketing, entre muchas otras actividades.
usan identificaciones rojas en el trabajo, mientras que los trabajadores de Alphabet usan blancas. Para analistas, a la larga, algunas empresas grandes podrían tercerizar la gran mayoría de sus empleados, salvo los más esenciales. De acuerdo a firmas consultoras del área, sostienen que dentro de 10 años, una de las 2.000 mayores grandes empresas del mundo no tendrá empleados a tiempo completo más allá de su plana ejecutiva. Para algunas consultoras, como Accenture PLC, que es uno de los mayores proveedores del mundo de trabajadores subcontratados, junto con algunas de las firmas competidoras, trata de convencer a los presidentes ejecutivos que su negocio principal es más pequeño de lo que creen. De acuerdo a estas firmas, han demostrado que pueden hacer partes de su negocio mejor que ellos mismos. De acuerdo a Wall Street Journal, Steven Barker cuenta que las empresas a menudo ofrecen la posibilidad de un empleo a tiempo completo, pero rara vez cumplen. Barker, de 36 años, ha trabajado como contratista de Amazon, donde en las sesiones de orientación era habitual que alguien preguntara si el empleo podía pasar a ser permanente. Y la respuesta más frecuente era: veremos, todo es posible. Pocas empresas consultoras y estudiosos del proceso anticipan que la tendencia se revierta al dejar actividades consideradas como prioritarias en manos de un contratista. Una empresa puede dedicar más tiempo y energía en lo que mejor hace. Cuando una firma externa está a cargo del personal, asume la tarea cotidiana de programar turnos, contratar y despedir trabajadores. Los empleados son rápidamente sustituidos en caso de ser necesario y la empresa se preocupa del producto final. Los estrategas corporativos sostienen que toda clase de empresas piensan automatizar, externalizar y subcontratar. Incorporar a un empleado es más bien un recurso de última instancia. De manera que cuando nosotros estamos viendo las tendencias del mercado laboral que hemos analizado a lo largo de Ecomundo, lo que estamos viendo es esta tendencia de robotización, automatización, incremento de los niveles de productividad a través de la tecnología, y justamente esta modalidad de subcontratación, externalización, es un componente que también está impactando en el mercado de trabajo en los Estados Unidos y en otros países del mundo, pero de manera particular en el caso de Estados Unidos, que es el gran mercado del mundo, 1/4 del Producto Bruto Mundial, pues es un aspecto sumamente relevante para poder entender las tendencias del empleo y las tendencias de la distribución del ingreso. Pero será hasta mañana cuando volveremos aquí en Ecomundo a continuar analizando todas las tendencias globales que acontecen en el mundo. No le cambie, Cita Cultural.